días a todos. El domingo pasado, Pepe en su predicación hablaba sobre la hipocresía en el capítulo 11 de Lucas. Pero es que en el capítulo 12 de Lucas, que es el texto de esta mañana, se sigue hablando del mismo tema, de la hipocresía. De hecho, tiene como título Advertencia contra la hipocresía. Y aunque este es un tema sobresaliente en este pasaje, se le da gran importancia y gran énfasis a la plenitud del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se enfatiza la soberanía y la omnisciencia de Dios, así como su amor y provisión. Veremos cómo el antídoto contra la hipocresía, la forma de alejar nuestros corazones de la hipocresía, es honrar al Dios Trino de una forma íntegra y completa. Me gustaría que pudiéramos leer Lucas 12, del 1 al 12. Le he pedido a Mari Carmen si puede leer este texto. Lucas 12, del 1 al 12. En estas circunstancias, cuando una multitud de miles y miles se habían reunido, tanto que se atropellaban unos a otros, Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y nada hay encubierto que no haya de ser revelado, ni oculto que no haya de saberse. Por lo cual, todo lo que habéis dicho en la oscuridad se oirá a la luz, y lo que habéis susurrado en las habitaciones interiores será proclamado en la azotea. Y yo os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después de esto no tienen nada más que puedan hacer. Pero yo os mostraré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de matar tiene poder para arrojar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se vende 5 pajarillos por 2 cuartos? Y sin embargo ni uno de ellos está olvidado ante Dios. Es más, aun los cabellos de vuestra cabeza todos son contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pajarillos. Y os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre le confesará también ante los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Y a todo el que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Y cuando lleven a la sinagoga y ante los gobernantes y ante las autoridades, no os preocupéis de qué o cómo hablaréis en defensa propia o qué vais a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os enseñará lo que debéis de decir. Amén. Gracias. Cuando observamos la expresión en estas circunstancias, significa que el contexto del capítulo 11 continúa siendo el mismo del capítulo 12 y las circunstancias eran las mismas. Jesús rodeado de la muchedumbre, rodeado de sus discípulos y de aquel grupo famoso que todos conocemos, los fariseos. Como todos sabemos, los fariseos pretendían distorsionar de alguna forma el evangelio en los oídos de la muchedumbre. No solo cargaban los corazones con cargas difíciles de llevar en cuanto a aspectos religiosos y ritos innecesarios, como dice Lucas 11:46. Enseñaban un evangelio distorsionado, sino que además creían tener la verdad por encima del mismo Hijo de Dios. Por esto mismo Jesús advierte de aquella plaga venenosa de engaños y de mentiras y de falsas enseñanzas. En su contexto, en aquel entonces, los fariseos eran considerados maestros de la ley y tenían una gran influencia sobre la sociedad de aquel momento. Una influencia religiosa, pero una influencia también moral. Lo que ellos decían de alguna forma influía y era importante para la gente. Sacaron de la Torá 365 preceptos o normas con el no delante, no hagas. Un no para cada día. Normas, cargas que ellos mismos imponían y esperaban en los demás, pero que ellos mismos no eran capaces de cumplir. Decían, pero no hacían.
Por eso Jesús advierte, guardaos, cuidaos de proteger la mente, los oídos de las mentiras de los hipócritas, de estas cargas innecesarias, de los juicios deliberados sin compasión. Porque los hipócritas tienden a criticar y juzgar duramente a otros sin saber que son tan pecadores y tan humanos como aquellos a los que señalan. Mateo 7, del 4 al 5, dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. Y la realidad es que todos estamos en el mismo saco, ¿verdad? Todos pecamos, todos tenemos absoluta necesidad de perdón, todos tenemos absoluta necesidad de Cristo. No importa cuán brillante sea tu testimonio, cuán buena reputación tengas, cuán brillante sea tu ministerio en la iglesia o tu vida cristiana en general, todos guardamos un poco de oscuridad, todos tenemos ciertos pecados en nuestro interior. Como decía John Newton, todos somos pecadores y Cristo, nuestro gran Salvador. Dice Eclesiastés que no hay justo, no hay una sola persona en la tierra que siempre sea buena y nunca peque. Lo más importante o sobresaliente que podemos destacar del carácter del hipócrita es que pretende, cree o dice ser alguien que en realidad no es. Ya lo explicaba Pepe la semana pasada. Hipócrita significa actor, actuar, interpretar un personaje. La RAE afirma algunos conceptos semejantes a la hipocresía. Mentiroso, impostor, farsante, el que engaña. Tengo que confesar que he luchado en muchas ocasiones con ese sentimiento de sentirme hipócrita. Soy cristiana, pero no siempre actúo correctamente. Soy cristiana, pero no siempre obedezco a Dios. Ni siempre hago lo bueno, no siempre hago las cosas que agradan a Dios. Y estoy aquí, y sirvo en la iglesia. ¿Y cómo puedo considerarme cristiano? ¿Cómo puedo estar aquí hoy cuando sé y soy consciente de que peco cada día? Y es cierto que nuestra identidad como hijo o como hija de Dios, por medio de Cristo, de su adopción, de su redención, en Él, es una realidad, esa es nuestra identidad. Y debemos caminar conforme a esa identidad en Cristo. Ya lo decía Pablo, no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Si somos hijos de Dios, eso debe notarse, debe verse. Pero no dejo de ser un hijo o una hija de Dios cuando peco. De la misma forma, no estoy siendo una hipócrita por venir a la iglesia, decir soy cristiana, servir a Dios, aún siendo consciente de mis pecados y de mi imperfecta humanidad. Estaría siendo una hipócrita si digo ser lo que no soy. Y la realidad es que somos hijos de Dios, pero también somos muy humanos, muy torpes, débiles, y nuestro cuerpo presente, nuestra carne, nos impulsa, nos empuja a pecar, aunque no nos debemos conformar a eso. Seríamos hipócritas si estamos creyendo ser perfectos cuando no lo somos. Y yo pensaba, ¿qué hacemos con los escritos del apóstol Pablo? Porque él fue un gran pecador. Él fue perseguidor de los cristianos, atormentaba a los cristianos. Pero sus escritos están en la Biblia y los estudiamos y los predicamos y los tomamos como consejo y como una forma práctica para nuestra vida cristiana. Pero Pablo fue un gran pecador. ¿Qué hacemos con esos escritos que están ahí? ¿Qué haríamos con los salmos de David, el rey David? Todos conocemos su historia. Fue un gran pecador, pero también fue un hombre conforme al corazón de Dios. Conocemos la vida de ellos. Y Pablo, aun cuando tuvo esa conversión, ese encuentro con Cristo, seguía diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y hablaba de la lucha con la carne. Y decía, lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso hago. Aún habiendo tenido un encuentro con Cristo, seguía considerando esa lucha que él tenía con el pecado. No permitamos que nuestros propios pensamientos derrotistas o de condenación paralicen nuestro servicio al Señor.
o nos hagan dudar de nuestra identidad en Cristo como hijos. No permitamos que las opiniones, los juicios deliberados, las críticas de otros paralicen nuestro servicio a Dios, porque en tal caso ninguno deberíamos estar aquí hoy o decir que somos cristianos. Si dependiéramos de nuestra cantidad de faltas y pecados, ninguno deberíamos estar aquí. La realidad es que dependemos, menos mal que dependemos de Cristo. Porque si fuera por nuestro esfuerzo y buenas obras, o por nuestros fallos y pecados, estaríamos completamente perdidos. Porque ninguno somos dignos si no fuera por Jesús. El Señor no nos demanda una vida religiosa perfecta, sino genuinidad y autenticidad delante de Él en arrepentimiento, dependencia absoluta y un corazón rendido a Él en humildad. El problema de la hipocresía no es la religión, es la altivez, es la dureza del corazón y la carencia total de compasión. ¿Cuál era la diferencia cuando vemos la historia o la vida del rey David, del apóstol Pablo? Eran grandes pecadores, pero se sometieron, se rindieron en humildad y en arrepentimiento al único Dios verdadero. Nuestra vida debe mostrar a Cristo, pero mostrar a Cristo es amar. La santidad es amor. En eso se resume toda la ley, ¿verdad? El hipócrita se ama a sí mismo, ama su religión, sus intereses, sus aspiraciones religiosas y personales. Esa es otra característica del hipócrita, además de su orgullo y su enorme altivez, la absoluta falta de compasión y de misericordia hacia los demás. Algo que los fariseos y los hipócritas no entendieron y no entienden a día de hoy es que la religión verdadera, la verdadera vida cristiana que honra al Señor es el amor en Cristo y hacia los demás. Después de la advertencia contra la hipocresía, Jesús nos lleva a una enseñanza no lineal, sino circular, en cuanto a que es complementaria entre sí. Una enseñanza clave y fundamental para alejar nuestros corazones de la hipocresía. Y es honrar al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver un estilo de vida práctico para evitar un cristianismo falso y egocéntrico y tener una vida cristiana genuina y teocéntrica. Los versículos del 2 al 7 nos muestran honrar al Padre. ¿Cómo honrar al Padre? Los fariseos se enfocaban en la apariencia externa y escondían la verdad ante los hombres en cuanto a quiénes eran realmente. Jesús aplicó a los escribas y fariseos la condenación que el profeta Isaías hizo a los hipócritas de su tiempo, de su época. Les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Honrar a Dios no es de palabras, no es de apariencias, sino que comienza, continúa y termina en el corazón a los pies de Cristo. En los versículos del 2 al 7 hay una verdad muy clara. Todo será expuesto a la luz. Dios ve en lo oculto, en cada rincón de nuestro corazón. Aunque en un sentido general esto nos recuerda que Dios ve nuestros pecados más escondidos, en el contexto de este pasaje se está refiriendo más a aquellos que tienen una vida hipócrita, que no podrán aparentar por mucho tiempo, no pueden actuar por mucho tiempo. Que Dios conocía sus corazones y conoce sus corazones y saldrá a la luz la verdad sobre ellos. Es indudable que la hipocresía no puede durar para siempre. Esa obra teatral, la perfecta actuación de aquellos supuestos puritanos, de aquellos maestros de la ley, tendría su fin y sería descubierta plenamente. Ahora bien, lo que quiero resaltar más, o lo que es más evidente en estos versículos, es la exhortación a temer a Dios
y a honrar a Dios, porque es el único que puede ofrecer vida y perdón, así como enviarnos a la muerte y al infierno por la soberbia y la rebeldía del corazón. Dios juzgará con justo juicio. Él es amor, pero al mismo tiempo es santo. Él sacará a la luz a los hipócritas, a aquellos que se rebelaron al Evangelio, a aquellos que no quisieron escuchar la verdad, a aquellos que no quisieron rendirse a Cristo. Ellos estaban preocupados por la apariencia, por lo que pensaran los demás, por su buena religión, por su imagen, por su reputación. Pero Jesús declaró: no temáis a los seres humanos, que en el peor de los casos lo único que matan es el cuerpo. Jesús pasó a advertir a quien se le debe temer más bien a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar al infierno. Pero aunque encontramos la palabra temor en un sentido de respeto y reverencia a Dios, en el mismo texto, en este mismo pasaje, un poco más adelante, también vemos a Jesús diciendo: no temáis, porque vosotros valéis mucho más que todos aquellos pajarillos. El primer temor es en base al reconocimiento de Dios y a someternos en Él en obediencia. El segundo, no temáis o no temer, es en base a nuestra condición como hijos al estar seguros en su amor y perdón de pecado. Cuando admiramos la grandeza y la santidad de Dios, surge un temor reverente a Él. Cuando admiramos, conocemos, disfrutamos su amor, su perdón y su gracia, entonces surge la ausencia del temor, en un amor perfecto y plenamente seguro. Podemos ver esa preciosa perfección de Dios en cuanto a su santidad y su misericordia, yendo al unísono. Dios es santo y es amor. Dios castiga y perdona, disciplina y abraza, hace justicia y se compadece, señala el pecado pero redime al pecador. Habla de un infierno eterno, pero también habla de una esperanza y una salvación eterna para aquellos que se arrepienten. Incluso los hipócritas que se humillan y se arrepienten todavía están a tiempo de ir a los pies de Jesús. Este es nuestro Padre Celestial, el que juzga y el que ama. Por ello debemos honrarle, no solo por su amor, sino por su santidad y su justo juicio. Cada día nos da una nueva oportunidad para volvernos a Él y ser perdonados, aunque esas constantes oportunidades algún día cesarán y los rebeldes, los de duro corazón, serán sacados a la luz y puestos al descubierto. Honrar al Hijo. Versículos 8 y 9. El medio de honrar al Padre es honrar al Hijo. Dice Juan 5:23, porque el que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Solo quien confiesa al Hijo delante de los hombres, honra a Dios. Confesar significa literalmente estar de acuerdo o decir la misma cosa. Es decir, confesar a Cristo es afirmar lo que es verdadero en cuanto a su persona, sus obras y sus palabras. Es declarar que Cristo es Dios, creador, salvador, redentor, que Él es el camino, la verdad, la vida. Accedemos al Padre por medio de Él. La esencia de confesar a Jesús como Señor es sacrificar y someter absolutamente todos los aspectos de nuestra vida a su control soberano. Todo lo contrario a la actitud de los hipócritas, que deciden ser o creerse ser autosuficientes. Lucas 9:23 dice: Jesús declaró: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Honrar a Cristo es someterse a Él, someter mi voluntad, mis intereses, mi vida, mis planes, el ministerio, en la iglesia, someter todo a los pies de Jesús. Significa rendirnos ante la soberanía y la grandeza de Dios. Honrando a Cristo,
honramos al Padre. Versículos 10 y 12 habla de honrar al Espíritu Santo. Después de haber entendido el temor al Padre y lo que significa o lo que implica confesar al Hijo y honrar al Padre, el Señor también nos muestra cómo escuchar y cómo honrar al Espíritu Santo. Los fariseos, al contrario de esta enseñanza, se escuchaban a sí mismos, solamente a sí mismos. Y aunque sabemos que el Espíritu Santo todavía no había venido sobre los creyentes porque Jesús estaba presente entre ellos. Juan 16:7, Jesús dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo, no vendrá sobre vosotros. Sabemos que el Espíritu Santo no había venido sobre los creyentes porque Jesús estaba presente allí, pero sí conocemos que es una persona de la Trinidad, del Dios Trino, que el Espíritu Santo estaba y es desde la eternidad. Está presente y da testimonio de Cristo desde la eternidad. Hay un comentarista que escribía lo siguiente: al Padre se le debe reconocer como juez y legislador soberano, al Hijo como Salvador soberano y al Espíritu como revelador soberano. Así como Cristo dio a conocer perfectamente al Padre, así también el Espíritu Santo da a conocer perfectamente al Hijo, tanto en la Biblia como en la obra de regeneración. La obra de regeneración se refiere al proceso de santificación del Espíritu Santo en el creyente. Versículo 10 dice, todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se refiere, es un título que se le da a Jesús en referencia a su humanidad, sin pecado. Se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. En este versículo se habla sobre la blasfemia del Espíritu Santo y que en definitiva es rechazar el testimonio relacionado con Jesús. El Espíritu da a conocer la verdad de la salvación de Cristo y quienes hablan mal de esa revelación o la rechazan, como habían hecho los fariseos, rechazan el testimonio del Espíritu Santo para con Cristo. Hebreos 10:26 también habla de esto, dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Por eso se dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene ningún perdón, porque ya no existe ninguna provisión de perdón de pecados aparte de Cristo. Si rechaza el Evangelio, si rechaza el testimonio del Espíritu Santo, rechaza a Cristo y no hay alguna forma de salvación. No hay perdón porque hay un rechazo y una oposición al único medio posible para la redención y la justificación, que es Cristo. Así que honrar al Espíritu Santo para honrar a Cristo y honrar al Padre. Ese es el resumen. Proverbios 3, del 5 al 8, nos recuerda: confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. La hipocresía es un orgullo tan profundo que nos lleva a apoyarnos en nuestra propia inteligencia y en nuestras propias capacidades limitadas, porque somos humanos, en nuestras supuestas ideas perfectas, antes que en el Señor y en el temor a Él. Pero Dios ofrece una vida plena, lejos de toda atadura humana, de toda carga pesada e innecesaria. Una vida en libertad a los pies de Cristo. Una salvación únicamente en Dios, en el Dios Trino. Solamente el verdadero Evangelio puede salvarnos. Solo Cristo es la verdad. Solo Cristo es nuestro gran Salvador.
A pesar de la enorme cantidad de religiones, filosofías, perspectivas globales, personales, creencias, la humanidad se podría dividir en dos categorías. Aquellos que buscan honor a sí mismos y los que viven para honrar al Dios Trino. Los primeros reciben su recompensa en la tierra de parte de los hombres, pero después de la muerte recibirán el castigo eterno. Los segundos, tras haber recibido y creído el testimonio del Espíritu Santo en cuanto al Hijo, recibirán la honra eterna del Padre en la gloria del cielo. ¿En qué categoría queremos estar? ¿Aquellos que se honran a sí mismos o aquellos que deciden honrar plena e íntegramente al Dios Trino? La cura para la hipocresía es honrar al Dios Trino, mirarlo, admirarlo, amarle, obedecer su palabra, someternos al Rey soberano, al único Dios verdadero. No somos autosuficientes. No podemos salvarnos por nuestros propios esfuerzos religiosos. Dios desea tu corazón porque tu corazón solo puede descansar en Él, seguro y firme en su perdón y amor. No soy yo y mis capacidades y mi propia inteligencia, es Cristo en mí, en la vida de un pobre, débil pecador, rescatado por gracia. La religión verdadera es Cristo. Nuestra vida debe estar sometida a Él siempre, al Dios Trino. Cada día es una nueva oportunidad para ir a los pies de Jesús y rendirnos completamente a Él. Hay una frase con la que quiero terminar que he dicho al principio, de John Newton. Soy un gran pecador y Cristo un gran Salvador. Y yo diría, Cristo, el gran Salvador. Y dependemos únicamente de Él. Me gustaría que terminásemos con una canción para poder cerrar este tiempo y reflexionar juntos en este mensaje.